Jornal Causa Operaria está con Héctor Mariaca, no Distrito Minero de Huanuni. Héctor es el responsable por el departamento de prensa de la radio y nos va a contar un poco sobre su experiencia en esa función. Héctor, ¿cuál es exactamente tu trabajo en la radio? Bueno, el trabajo específico que cumplo en Radio Nacional de Huanuni es jefe de prensa, responsable de las informaciones para las 3 ediciones que tiene la radio. La primera, que es a las 6 de la mañana, la segunda a las 12:30 del mediodía y la tercera, que es a las 6:30, 18:30 de la tarde. Entonces, para ello mi obligación es preparar las noticias, ya sean estas locales, con prioridad a la cuestión sindical, que es lo que nosotros estamos siempre encaminando en el trabajo y la actividad que desempeñan los compañeros trabajadores mineros de Huanuni. Para ello tenemos también nuestras compañeras que son de prensa, 2 reporteras que nos permiten recoger toda la información que se genera en la población civil, en la actividad educativa municipal y salud, como también uno que mi persona está exclusivamente dedicado a cubrir toda la actividad de los trabajadores de Huanuni. ¿Y cómo ustedes buscan esas noticias a partir de los trabajadores? Bueno, como todo es la actividad sindical, nosotros partimos de ahí, ¿no? De ese principio de ser una radio sindicalista. Nuestro fin es ese, de promover la participación de las compañeras amas de casa, de los compañeros trabajadores, en toda su amplitud, ya sea en el campo político, sindical, en el desarrollo reivindicativo permanente que los trabajadores insisten para mejores días, en el aspecto social y todo. Los trabajadores generalmente tratan de traerles a ustedes opiniones, denuncias o dudas. ¿Y de qué manera lo hacen? Bueno, hay problemas que a veces se presentan en la empresa minera Huanuni. Recordemos que la empresa minera Huanuni es una empresa estatal, dependiente del Estado, administrada por Comibol, pero que dentro de esa administración forman parte los compañeros trabajadores. Y la gran preocupación de los trabajadores es el tema de la estabilidad laboral, la producción. Entonces está en ese camino la información permanente que damos a conocer a los trabajadores sobre cómo está la cotización del estaño a nivel internacional, cómo está el comportamiento, cómo está la producción de la empresa minera Huanuni, porque eso es el parámetro para poder insistir también que la empresa genere utilidades. Es decir, los trabajadores no solamente se dedican a la cuestión sindical, sino que también se preocupan de su empresa porque depende de ello la cuestión laboral. Por otra parte, en el ámbito sindical, los compañeros trabajadores están permanentemente en su actividad de las reuniones que lleva a cabo la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros y la coyuntura política sindical que se presenta también permanentemente al interior de los compañeros trabajadores y todo aquello. Yo he escuchado en la radio, en uno de los spots, que la radio Huanuni es la primera de Bolivia. Quiere decir que es la más antigua de Bolivia. Podríamos decir en cuanto a las radios mineras, sí, porque después hubo varios medios de comunicación que a nivel nacional han tenido nomás su participación en la comunicación y todo aquello, pero en cambio desde las radios mineras, claro que la Radio Nacional de Huanuni, con más de 54 años de existencia, bueno, sigue siendo pues el baluarte de la comunicación alternativa sindical, frente a las que hubo en el pasado y que estas han ido desapareciendo por los gobiernos de facto, gobiernos dictatoriales que las han acallado. Y bueno, la Radio Nacional de Huanuni
además de Vanguardia de Colquiri y 16 de marzo de Bolívar, son las únicas que permanecen bajo la administración de los trabajadores, expresando el pensamiento de los obreros. ¿Y cuál es la audiencia que la radio tiene? Claro, la radio no es una radio lucrativa, no es una radio comercial como el que existe en la ciudad. La radio tiene un fin político sindical. Esa es su meta, de insistir, de expresar el pensamiento de los compañeros trabajadores desde donde ellos se encuentran, desde la actividad laboral, desde ese pensamiento que ellos proponen, ¿no? Un socialismo, un cambio permanente en la realidad social, y que se transmite todo aquello, todo ese pensamiento, que en pocas son las oportunidades que los medios les dan a los trabajadores. Por ello también es el motivo de la existencia de esta radio, ¿no? Nosotros hemos visto aquí en la ciudad de Huanuni que la mayoría de la gente es la radio que escucha. O sea, el tipo de público de la radio sería prácticamente toda la región, aparte de los trabajadores. ¿Sería correcto? Es así, la radio monopoliza, podríamos decir así, monopoliza la información, la programación, prácticamente la audiencia, porque después las radios que existen en Huanuni, todas van a esa dirección también, porque no pueden apuntar contrariamente al pensamiento de los trabajadores, porque la base de esta población acá, de este distrito, son los trabajadores. Entonces son sus familias las que habitan más en la población. Estamos obligados a hacer el servicio comunicacional de esta radio. ¿Y los locutores por lo general tienen algún vínculo con el sindicato o han sido trabajadores mineros? ¿Cuál es el perfil profesional de los locutores? Tú eres uno de ellos, inclusive. Claro, en el caso nuestro, 2 o 3 compañeros somos académicos. Claro, tenemos a fines de seguir el pensamiento de los compañeros trabajadores, ese pensamiento revolucionario, sindical, que permanentemente lo hablan a través de la radio, lo hablan en las asambleas, lo hablan en reuniones que lo hacen los mismos compañeros trabajadores. En el pasado los periodistas eran contratados de la ciudad. Los periodistas para que trabajen en Radio Nacional de Huanuni eran contratados y bien pagados, podríamos decir, porque tenían todas las características como para poder hacer locución, porque era muy riguroso, muy estricto la Radio Nacional de Huanuni. Hablando de su historia en el pasado, pues se contrataba periodistas sin tomar en cuenta la condición ideológica, política que puedan tener. Lo importante era contar con un locutor. Como los tiempos han ido cambiando y las intervenciones que ha sufrido la Radio Nacional de Huanuni, ha obligado a que los periodistas también en cierta medida tengan esa formación político-sindical. Gran parte de los compañeros que trabajan acá en la radio están con esa línea, es decir, no están tanto por la cuestión lucrativa, no están tanto por querer hacer un año más de experiencia en la radio, sino porque creo que la radio, además de ser un medio de comunicación, de servicio social, es un instrumento político sindical que nos permite difundir ideas de los compañeros trabajadores. Muchos periodistas de los que trabajamos acá estamos alineados a eso. Nos gusta seguir la cuestión política sindical a pesar de las circunstancias que se presentan, porque creemos que a través de la radio podemos también nosotros promover e incidir en la audiencia en ese cambio que los trabajadores permanentemente van a luchar. Héctor, cuéntanos cuáles son los ejes principales de la programación de Radio Huanuni, cuáles son los principales programas que más le llaman la atención a la audiencia. Bueno, la Radio Nacional de Huanuni en su historia decía que es una radio muy sindical, muy diferente a otra, pues como medio de comunicación frente a las demás. Es una radio parcializada, podríamos decir, porque acá no hay imparcialidad, es un mero decir imparcialidad.
porque en momentos cuando hay un conflicto, lo que nosotros nos permite es darle más cobertura a los trabajadores. Es decir, los trabajadores tienen la razón suficiente como para poder utilizar de su medio. Vemos también la situación de la coyuntura en la que se da. Sin embargo, la radio tiene una programación a cabalidad de los compañeros trabajadores, porque tiene espacios educativos, tiene espacios de carácter informativo, decía yo, el tema del informativo en 3 ediciones, una revista matinal que es de 8 a 12 del mediodía, un espacio servicial que es Agenda de Nacional, donde se puede leer comunicados, citaciones, invitaciones y una serie de otros, y un espacio de felicitaciones. Además, otro espacio que esté dedicado también al sindicalismo, netamente a la actividad sindical histórica de los compañeros trabajadores. Todo está en ese aspecto de lo que es la estructura de la programación, y es una estructura muy antigua. Quizás habría que reforzar con algunos aspectos que nos permita también adecuarnos de acuerdo a la realidad que va cambiando permanentemente. Héctor, Causa Peraya te agradece mucho la entrevista. Muchas gracias.